Me gustaría hablar sobre un pedacito de la historia de Cuba que degeneró en la dictadura que tenemos hoy y que desgraciadamente está siendo exportada a Venezuela mediante la injerencia de más de 60.000 cubanos. Me gustaría que los venezolanos conocieran cómo es que Fidel Castro llegó a Cuba. Había un dictador anterior, en el año 1958, llamado Fulgencio Batista, que bajo la presión de la población, de la prensa internacional, de incluso la guerrilla del movimiento armado que había en aquel momento, y presionado por eso, Batista convoca elecciones. Y la oposición en ese momento decide no participar en esas elecciones de 1958, unos meses antes del gran golpe de Estado que da Fidel Castro con Raúl Castro y una serie de camaradas en 1959. En noviembre del 58 se hacen estas elecciones y la oposición decidió no participar. Lo que sucedió es que antes de que llegara el mes de febrero y que el señor Andrés Agüero, me parece que se llamaba, asumiera la presidencia que había ganado en unas elecciones, se decían no legítimas, porque no había participado la oposición, no pudo acceder al poder en febrero de 1959 porque se da un golpe de Estado. Batista abandona el país y los rebeldes salen de su madriguera y asumen el poder. Ese es el principio de la historia en Cuba, de lo que sucede en Cuba, grandes rasgos, pero esto es un elemento significativo de lo que sucedió en Cuba para que Fidel Castro y Raúl Castro tomaran el poder. Y yo no puedo evitar pensar en esa situación que pasó en Cuba en el año 1958 y 59. No puedo dejar de pensar en eso cuando pienso en las elecciones de Cuba. No puedo dejar de pensar en esta situación cuando pienso en la situación de las elecciones venezolanas, en la que parte de la oposición, una pequeña parte, ha decidido no presentarse a las elecciones. Los venezolanos tienen que estar muy orgullosos de lo que han logrado. Los venezolanos tienen que estar orgullosos de su oposición, a pesar de que hayan podido cometer errores, a pesar de que estén ahora mismo cometiendo algún error. El tiempo nos dirá. Los venezolanos en 100 días han logrado lo que los cubanos no hemos logrado en 58 años. Y los cubanos, en los primeros 2 años o 3 años de la revolución, la dictadura cubana, tuvimos 9.000 muertos fusilados. En esos primeros años hubo 100.000 personas que se alzaron en armas contra el dictador. Los cubanos no hemos sido cobardes, los cubanos fuimos doblegados, fuimos asesinados, fuimos arrastrados, fuimos encarcelados. La juventud cubana fue encarcelada con 16, 17, 18 años y condenada en juicios sumarios, sin garantías, sin abogados, a 20 y a 30 años de prisión. Las cárceles se llenaron. Las cárceles en 50 años se han multiplicado por 30. Lo que les quiero decir con esto es que nosotros los cubanos en 58 años de lucha, con más de 200.000 muertos, no hemos logrado lo que ustedes venezolanos lograron en 100 días con 100 muertos. Ustedes lograron levantar a todo el pueblo. Ustedes lograron hacer unas marchas millonarias en las calles. Ustedes lograron hacer un plebiscito en el que 8 millones de venezolanos casi votaron en contra de la constituyente, a favor de unas elecciones generales y a favor de que las Fuerzas Armadas apoyaran al pueblo y no a la dictadura. Y eso precisamente fue lo que generó la ayuda y la presión internacional que se está generando ahora mismo de más de 40 países en todo el mundo. Nosotros los cubanos nunca hemos logrado eso. Nosotros los cubanos nunca hemos podido dar una muestra millonaria de esa oposición. Nunca. Lo único que ha visto el mundo han sido las marchas millonarias de los cubanos apoyando supuestamente a Fidel y a Raúl. Nosotros nunca hemos dado una muestra de masividad en contra de la dictadura como ha sido capaz ese pueblo admirable venezolano que no me cansaré jamás de decir. Y eso también ha sido un logro de la oposición venezolana y de la MUD. Quisiera que no fueran tan duros con ustedes mismos. Quisiera que no se rindieran, porque están en un momento crucial en el que hay que reinventarse, hay que reprogramarse, hay que pensar qué es lo que van a hacer, pero no dejen que se les caiga el ánimo, porque ustedes han sido héroes y heroínas. Han hecho una hazaña en 100 días que nosotros los cubanos no hemos podido hacer en 58 años. Aún queriendo y aún teniendo tantísimos cubanos, más de 3 millones de cubanos fuera de Cuba, queriendo la libertad para Cuba, y yo estoy segura que más de 3 millones de cubanos dentro de Cuba queriendo la libertad para Cuba, en un país de 10 millones de cubanos.
no se amilanen. No vayan a pensar por un momento que no ir a las elecciones es el camino correcto. Porque si ustedes piensan que legitiman al CNE, también legitiman a la oposición. También hay un apoyo y una proyección internacional para que se siga mostrando que hay un desacuerdo con la dictadura, que hay un desacuerdo con el narcogobierno. Entonces, las elecciones sí sirven para algo. Y para quienes dicen, por ejemplo, que los alcaldes o los gobernadores van a estar presos, pues sí, puede que estén presos, pero ellos están dispuestos. Sus opositores están dispuestos a correr ese riesgo. Sus opositores están dispuestos a estar ahí y ser una molestia para Maduro, porque definitivamente si no están, Maduro va a estar feliz. Por eso es que ha deshabilitado a más de 15 alcaldes y gobernadores. Por eso es que ha prohibido en ciertos estados que la oposición se postule. Pero aún así, en la mayoría de los estados, la oposición puede presentarse y puede ganar. Si tú, venezolano, no te rindes ahora, si tú, venezolano, insistes en dar la batalla, porque desde tu casa, mi hermano, eso no va a pasar. Desde tu casa la dictadura no va a caer. Es importantísimo que los venezolanos salgan en masa a votar por sus líderes políticos, porque la Asamblea Nacional ustedes la ganaron, y que no han logrado la libertad, que no han logrado tumbar la dictadura, es verdad, pero han logrado que el mundo entero apoye a Venezuela, que eso los cubanos no lo hemos logrado en 58 años de dictadura. En Cuba, el año pasado se presentaron 3 opositores a las elecciones, a las asambleas municipales y como concejales o alcaldes de los municipios. 3 opositores. Estos 3 opositores, cuando se presentaron a esas elecciones como independientes, porque no hay partido político legal en Cuba, pues estos opositores fueron atacados por la seguridad del Estado, los vecinos fueron acosados por la seguridad del Estado, se les hizo una campaña de desacreditación para decir que eran contrarrevolucionarios, mercenarios, pagados por el imperio, porque en Cuba, cuando tú piensas diferente, pues eres un mercenario, no eres una persona que tú quieres mejorar a algo, no, eres mercenario y neoliberal. Pues se le hizo una campaña y obviamente estos muchachos valientes, opositores, no ganaron. No salieron como delegados de circunscripción, que viene siendo como una especie de concejal. En un año se creó una campaña que se llama Otro 18. Una campaña en la que varias organizaciones opositoras se unieron y están preparando candidatos para presentar en las próximas elecciones del 24 de febrero de 2018, que son elecciones generales en Cuba, tanto en Cuba como en Venezuela. El régimen no quiere que la oposición se presente a las elecciones. Si ellos no quieren que se presenten, pues me parece estupendo que la oposición se presente a las elecciones y moleste y les ponga una piedra en el camino y en el zapato y les diga a la gente la verdad, y haya votantes que sepan que hay personas que están dando la cara por ellos, que hay personas que tienen la valentía de arriesgarse a una cárcel, a un acoso, a una persecución, por tal de hacer las cosas correctamente y de velar por los intereses reales de las personas y no de las personas en el poder, que no están pensando para nada en la ciudadanía y sus problemas. En un año han pasado de ser 3 opositores a 43 opositores que se van a presentar, aunque el régimen sepa son solo 43, pero 43 son muchos. En un año han pasado de 3 opositores a 43 opositores. Eso es muchísimo en un país donde no hay partidos políticos legales, donde si tú militas en un partido político vas preso, eres acosado, tus amigos son molestados, tus familiares son amenazados, o sencillamente no puedes salir de tu casa porque tienes una patrulla de policía parqueada en la puerta de tu casa. O sea, es un infierno. Y si tú tienes 43 personas que están dispuestos a eso por tal de participar en lo que ellos tienen derecho a participar, porque se supone que tienen derecho a representar y a aspirar a un cargo público, como dice la Constitución cubana, que es malísima, que nos prohíbe todo, pero por lo menos eso lo permite. Yo creo que está muy bien. Eso no es lo que va a tumbar al tirano. De eso estamos claros. Es lo mismo que sucede en Venezuela. Pero es muchísimo mejor que el tirano esté muy ocupado, tenga que estar detrás de todos esos opositores, tenga que estar haciendo contrapropaganda, tenga que estar diciéndole a los vecinos que ese que quiere arreglar lo que sucede en el barrio, que quiere arreglar el problema del agua, el problema de la comida, el problema del transporte, ese es mercenario pagado por el imperio. Pero ellos, que no son pagados por el imperio,
tampoco proponen nada. No van a arreglar el problema del agua, el problema de la comida, el problema del transporte, no tienen solución, no tienen ninguna propuesta, pero hay que votar por ellos. A mí me parece que es estupendo que la oposición se presente a las elecciones. No es eso lo que va a tumbar la dictadura, pero es una parte muy importante. Es un puñetazo muy importante que hay que dar, una batalla que hay que dar, que por cada colegio electoral haya un opositor ahí dando la batalla y preocupando al régimen y desenmascarando el desinterés total que tienen las autoridades cubanas por resolver los problemas de los ciudadanos cubanos. Y van a tener todo mi apoyo. Y por favor me escriben a mi correo o a mi Facebook y yo voy a hacer campaña por ustedes, porque eso ya lo hicimos el año pasado con aquellos 3 que se presentaron. No voy a criticar a ningún opositor que quiera presentarse a las elecciones. No deberíamos criticarlos. Esta guerra se gana con muchas acciones fuertes y contundentes, sin descanso al enemigo, atacando por todos los flancos posibles. Seamos valientes, seamos justos, seamos libres.